Bienvenidos a la serie Usos y Abuso de las herramientas tecnológicas en niños y adolescentes, una apuesta del Observatorio de Infancia de Colombia. Durante este mes de octubre, el Observatorio de Infancia de Colombia presenta su primer serie académica con un análisis profundo de lo que está pasando hoy con nuestros niños y adolescentes. A lo largo de estos 5 encuentros desarrollaremos y profundizaremos con expertos en los pro y los contra de las herramientas tecnológicas. Hoy iniciamos con la conferencia del juego a las emociones reales, orientado por la doctora Nuri Arcos Nieto. La doctora Arcos es psicóloga, especialista en neuropsicopedagogía, magíster en desarrollo infantil, especialista en familia y experta en neuroeducación. Hola, bienvenidos a todos. Hoy nuestro primer tema del juego a las emociones. Recordemos que los juegos están diseñados para entretener, para competir, para generar estrategia y obviamente tiene una cantidad de colores, de imágenes, de situaciones que son muy atractivas para los niños y los adolescentes. Cada juego está diseñado para cada edad, porque obviamente las personas que crean estos juegos pues han hecho su estudio en relaciones a las edades de los niños, en relaciones a los gustos de los niños y los adolescentes, y por eso pues vemos cómo en realidad esto engancha al niño o al adolescente, cómo esto les comienza a gustar, a apasionar y comienza a ser fascinante. Hoy en día pues se nos ha vuelto un dilema, ¿no es cierto? Hoy en día se nos ha vuelto un problema, pues porque nuestros hijos, como están más tiempo en la pantalla, pues ellos quieren también estar jugando. Y a veces es un poco difícil de controlar. Nuestros hijos hoy en día tienen sus clases virtuales, entonces ellos se meten en las plataformas de los colegios. Nosotros como padres obviamente confiamos en eso y ellos aprovechan de pronto cuando estamos distraídos a ingresar a los juegos, a ingresar a las redes sociales, a ingresar a otras páginas pues que realmente no son netamente académicas. Algunos colegios han utilizado la tecnología para poder ampliar sus contenidos y entonces de pronto sí dejan las consultas en internet, pero no todo el tiempo. Entonces se vuelve también como ese conflicto en donde el niño o el adolescente, especialmente está pasando más como con el adolescente después de los 9-10 años, ingresa a su clase, pero inmediatamente abre el Facebook, inmediatamente abre el videojuego y bueno, se entretiene y obviamente se distrae con estos otros con estos temas que pues obviamente no están encaminados con lo académico. Entonces se nos está volviendo un conflicto. Los padres me llaman, los padres consultan qué hacemos. Siempre que doy una charla que me invitan de alguna parte, la pregunta número 1, ¿qué hacemos, doctora? ¿Cómo les controlamos? ¿Cómo les manejamos? Se vuelve conflicto, los chicos se están volviendo agresivos, violentos, tenemos algunos síntomas de ansiedad, algunos síntomas de depresión, de desmotivación escolar. Pero cuando yo comienzo a sondear la parte del uso de la tecnología, entonces allí sí la tecnología está usándose con frecuencia. Entonces inicialmente es un juego, inicialmente es entretenimiento, inicialmente es divertido, que incluso algunos papás optan por comprar Xbox, comprar consolas, comprar Nintendos, comprar toda esta cantidad de artefactos que proporcionan ese entretenimiento, porque lo consideramos como parte del entretenimiento. Pero cuando el niño inicia a jugar y comienza a aumentar su edad y aumentar el tiempo de juego, pues entonces comienza el niño a sentirse muy atraído por el videojuego, como muy atrapado por el videojuego, que llega a un momento que ya no logra separarse o separar su vida diaria, por decirlo así, con su actividad del videojuego. Y ahí es donde entonces los papás comenzamos a alertarnos y decimos, pero ¿qué está pasando? Ya está llevando mucho tiempo en el videojuego. ¿Cómo vamos a controlar eso? ¿De qué forma vamos a generar un límite frente a lo que está sucediendo? Cuando de pronto nosotros inicialmente hemos abierto esa puerta o ese canal de acceso. Yo hablo mucho con los jóvenes sobre este tema y con los niños, y ellos son muy inteligentes a
al ver cuáles son los beneficios de los videojuegos y de estar en la internet, especialmente los videojuegos, que creo que vamos a concentrarnos un poco en eso, que es lo que está generando mayor conflicto. Y me decían ellos, es que los videojuegos generan estrategia, los videojuegos generan velocidad, generan habilidad mental, agilidad mental, generan mayor concentración, incluso de chicos y jóvenes que presentan algún déficit de atención, mantienen una postura como de que logra concentrarse y atender a un videojuego. Generan entretenimiento, generan euforia, alegría, particular. Y cuando comenzamos a ver las debilidades, pues obviamente ellos, un poco para justificar su juego, pues no logran verlas, ¿no es cierto? Pero cuando algunos chicos logran como entender que también hay debilidades, hablan un poco del enojo, hablan un poco de la tristeza, hablan un poco como de la desesperación, cuando no logran avanzar a un juego, avanzar como una estrategia o adquirir eso que el videojuego les está pidiendo y les está planteando. Entonces a mí me pareció muy curiosa, me ha parecido muy curiosa esas respuestas para entrar a analizar, porque obviamente sabemos que nos están aumentando síntomas y también sabemos que ya hace parte de una patología la dependencia a los videojuegos. Entonces esto comienza a llamar poderosamente la atención, cómo el niño y el adolescente, dentro de esas emociones negativas, llamémoslas así, o que en cierta forma se salen de control, como el enojo, la angustia, el temor, el disgusto, comienzan a aflorar en el juego. Y la emoción, como de una forma más fuerte, comienza de pronto luego a pasarse unos síntomas como de ansiedad, ¿sí? Entonces son chicos que de pronto terminan el juego, pero van rumiando. Rumiando quiere decir siempre están pensando sobre la misma idea, van pensando. Entonces, ¿cómo va a ser esta partida? ¿Cómo lo va a jugar? ¿Y ahora por dónde va a pasar? Y quiero más cajas, y quiero más muñecos, y quiero más monedas, y quiero más cosas. Y entonces incluso las conversaciones con sus amigos están alrededor también del videojuego. Entonces, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto has alcanzado? ¿En qué nivel vas? Y entonces comienza a ser parte además de su vida social, y entonces comienza pues como a entretejerse una cantidad de cosas alrededor de esa situación del videojuego. Entonces esas emociones que de pronto en unos momentos, digamos, pueden ser positivas para que siente pues en ese momento obviamente el niño y el adolescente, como alegría, emoción, júbilo, porque están ahí en el videojuego, poco a poco se nos van volviendo en unas emociones que ya no son muy positivas, que son negativas, comienzan a volverse parte de su círculo, de lo que hacen, de lo que están pensando, incluso puede llegar a comenzar a dibujar sobre los videojuegos, a adquirir otros videojuegos, a adquirir los stickers, los muñecos. Bueno, se comienza a volver toda una situación alrededor de eso, que comienza a haber una pérdida de control. Y obviamente pues dentro de esa pérdida de control pues entramos nosotros los padres de familia como esos primeros limitadores, que comenzamos a poner el límite, que comenzamos a poner la exigencia al uso en tiempo, al uso en determinados videojuegos, y eso comienza a generar cierto distanciamiento, cierta rencilla o ciertas dificultades entre padres e hijos. Entonces miren cómo todo se nos vuelve una situación bastante compleja. El otro tema son las redes sociales, que es otra situación que está pasando de una forma incontrolada en la internet, en nuestros niños y adolescentes, cómo ellos acceden a las redes sociales y cómo a través de esa red se presenta una cantidad de cosas inadecuadas. Bueno, los padres lo sabemos, todo el tema de pornografía infantil, todo el tema de abuso, todo el tema de ciberbullying, todas estas cosas que están en aumento, que también inician de pronto como un juego, inician como un tema de interacción social, de relacionamiento, de conocer otros chicos, otras chicas de la misma edad, de pasarla bien, de conocer otros niños y niñas. Y obviamente por el tema del confinamiento,
y que no tiene como esa posibilidad de salir con sus amigos y amigas, pues hemos facilitado el uso de estos equipos, de las redes, de las videollamadas, del WhatsApp, de todos estos elementos para de pronto facilitar un poco esos contactos. En algunos momentos lo hemos recomendado, personalmente lo he recomendado para mantener los contactos con otros niños, con la familia, con los jóvenes, porque sabemos de antemano todo lo que ha generado ese distanciamiento con los amigos y los síntomas también como de ansiedad también vienen como por ese lado, entonces se ha sugerido, pero obviamente con control. Cuando yo le doy el celular a mi hijo de regalo y todavía está muy pequeño, pues entonces yo como padre de familia sé qué responsabilidad estoy corriendo, ¿no es cierto? Cuando le doy ese equipo, porque cuando yo le doy el equipo, pues estoy abriendo muchas posibilidades. Entonces, debido a todo eso, pues ha habido como dificultades en el control, ya hemos escuchado que desde la internet se están filtrando muchas cosas, que los chicos están en sus clases y aparecen páginas pornográficas, que están en sus plataformas y aparecen avisos de prostitución infantil, que aparecen, que en los videojuegos incluso hemos encontrado situaciones de bullying entre los mismos chicos. Entonces viene toda esta situación que inicia bien, que inicia como en agrado, que inicia en positivo, pero que poco a poco comienza a volverse un conflicto cuando comienza ya a ser incontrolado, cuando ya ellos todo el tiempo están en el Facebook creando perfiles que no son de ellos, poniendo mensajes que pues de pronto en cierta forma, de una u otra forma le hacen daño a los demás, y comienza pues toda una serie de ciberbullying, tanto a los chicos que lo hacen a los demás como a los chicos que les hacen este tipo de situaciones. Miren que tenemos dos polos, por decirlo así, dos posiciones. Una, el que es víctima, al que le sucede todas estas cosas, y el otro, el que es el victimario, el que hace todas estas cosas. Muchas veces nosotros nos ponemos en la posición de víctima pensando que nuestros hijos les van a hacer todo el tiempo, y jamás nos imaginamos que sean nuestros hijos los que lleguen a hacer. Pero también tenemos ese gran riesgo, porque pueden estar siendo persuadidos, pueden estar siendo manipulados por otras personas, con personas adultas, para que comiencen a hacer este tipo de ciberbullying y de situaciones pues como tan complejas y tan difíciles en la internet. Entonces eso ya comienza a volverse en esas emociones negativas. Obviamente hemos tenido cuadros de depresión frente a todo lo que es el ciberbullying. Conocemos casos de intentos de suicidio, que en el momento, ya después del hecho, los papás comienzan todo su proceso de investigación y se han dado cuenta de que ha sido a raíz de un ciberbullying, de toda esta pornografía infantil, de todo esto que está sucediendo alrededor de las redes. Bueno, entonces, un panorama un poco complejo, un panorama un poco difícil, en donde hay muchos estudiosos sobre el tema y en donde se han querido hacer replanteamientos para que esto no siga saliéndose de las manos, y el control de los niños, de los jóvenes y pues obviamente de los padres de familia. Por eso el tema del juego a las emociones. Entonces, como todo empieza un juego, todo empieza con diversión, todo empieza con entretenimiento, todo empieza con contacto con los demás, pero como sin control, poco a poco va terminando en unas manifestaciones emocionales negativas, en unos cuadros, incluso en algunos casos patológicos, en donde la familia obviamente se va a ver afectada directa e indirectamente, en donde comienzan a fragmentarse las relaciones entre los padres y los hijos, en donde comienzan a haber discusiones, en donde comienzan a haber problemas frecuentes, en donde ese ambiente familiar comienza a tornarse un poco hostil, un poco difícil, y bueno, finalmente todo se sale del control y de las manos.
¿Qué hacer, padres de familia? Creo que esto lo hemos escuchado también un poco y creería que de una u otra forma como padres sabemos qué hacer, pero no nos arriesgamos a tomar las medidas necesarias, más ahora en este tema de pandemia y de confinamiento, en donde obviamente nuestros niños les permitimos para que se entretengan, o nosotros como papás tenemos que salir a trabajar y ellos se quedan solos todo el día, especialmente los adolescentes. Conozco muchos casos de adolescentes donde los papás deben irse a trabajar y ellos se quedan solos todo el día, pues a la mano de la tecnología. Donde de pronto les damos un celular porque esa es la única forma de saber si están bien, de comunicarnos con ellos, de saber si están bien, si están mal, cómo van las cosas, por ese mismo ausentismo que hemos tenido que hacer, porque los adultos ya estamos volviendo a nuestros trabajos, pero nuestros niños y adolescentes aún siguen formándose en casa. Entonces este panorama no nos ayuda mucho. Lo primero que se ha recomendado y se han hecho campañas fuertes es el momento en donde yo le doy el acceso de los celulares, de las redes, de los videojuegos a nuestros hijos. Yo sé que hoy en día hablar de darle un celular o un equipo a los 8 años, a los 14, a los 16, que es lo que se ha venido planteando, pues se torna un poco más difícil por el mismo contacto que tienen ellos con los equipos, con las plataformas, con el internet, pero que de una u otra forma nosotros debemos comenzar a tener ese control, ese seguimiento con nuestros hijos, en donde nosotros podamos rastrear qué es lo que ellos ven. Si tienen el celular, nosotros también podamos tener esas aplicaciones, o lo compremos con esas aplicaciones donde todo lo que ellos vean, todo lo que ellos hagan, pues nos llegue a nosotros, ¿sí? Lastimosamente a veces pareciera como que estamos traspasando el límite de él, especialmente los adolescentes, en donde no somos respetuosos de su intimidad, de su vida privada, pero como estamos tan expuestos a tantas cosas, eso pudiese ser un buen mecanismo de control. Creería que es algo que debe ser dialogado con el adolescente, consensado obviamente, o incluso como dárselo como esa alternativa, ¿no es cierto? Tienes el equipo, tienes el celular, pero obviamente va con esta aplicación. Ya el adolescente debe entender que hay una condición frente a la apertura de la tecnología. Asimismo, nuestros equipos de cómputo están revisando sus historiales, no tanto porque no confiemos en nuestros hijos, sino porque sabemos todo el peligro que hay alrededor de eso, y en cierta forma nosotros pudiéramos controlar y pudiéramos hablar con nuestros hijos sobre el tema, porque nosotros podemos tener unos niños con muchos valores, muchas fortalezas, pero ustedes saben que la persona que está haciendo el daño y está haciendo el mal, pues ellos aprovechan cualquier mecanismo para hacerlo. Entonces ese pudiese ser una forma. Otra forma es poner horarios. Obviamente tenemos el horario del colegio, que es virtual, entonces hacemos un horario grande en donde hay uso de pantalla por su colegio. No es todo el día, porque los colegios tienen unos horarios específicos donde hacen su clase virtual, hacen sus actividades, luego las mandan y de esa forma van desarrollando sus clases. Entonces así mismo lo hacemos con su horario virtual, y luego hacemos una desconexión del equipo. Entonces ya no más equipo. Si como padres damos la opción de videojuegos o de entretenimiento en la red, entonces también con un tiempo determinado. Solo lo haces el fin de semana, durante 1 hora, 2 horas, ¿sí? Ejercer como unos horarios, unos límites que van a permitir que el adolescente y el niño tengan un control de lo que está pasando. Inicialmente nosotros somos el control de los niños, somos controles externos que les permiten a ellos comenzar a hacer sus controles internos, o el autocontrol y la autorregulación de esas emociones
y de esos contactos y esos consumos que ellos deben tener. Pero si nosotros nos alejamos totalmente, no generamos ningún límite, no generamos ninguna norma alrededor de eso, pues obviamente los estamos dejando a disposición total de cosas que para ellos pueden ser muy agradables, pero que finalmente están terminando en unas secuelas que no son muy positivas, que de seguro el niño y el adolescente no logra dimensionarlas y no logra verlas, uno por su edad del desarrollo y dos por el diseño de todos estos videojuegos y de todas estas redes sociales. Otra cosa supremamente fundamental, y creería que debería ser la primera o la central, y es lograr con nuestros hijos desde pequeños generar conciencia frente al uso de la tecnología, generar conciencia. ¿Qué debes ver tú en la plataforma? ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son malas? Sentarnos y mostrarles las páginas. Mira, esta página es de pornografía y la pornografía significa tal cosa. A nosotros nos cuesta un poco de trabajo hablar de estos temas con nuestros hijos, pero que son necesarios. Porque si ellos no conocen incluso la palabra pornografía, ¿qué significa? Pues entonces le aparece la imagen en la internet, es una imagen que ustedes saben va acompañada de colores atractivos, ellos acceden y por ahí comienzan a engancharse. Pero si yo le hablo a mi hijo, a mi hija del tema, le explico eso que es, le explico qué es el abuso sexual, le explico que hay personas en la red que no son buenas, y comienzo a mostrarle también con ejemplos, ya él va a estar más preparado, va a ser más consciente frente a eso. Y de esa misma forma podríamos hacer un trabajo con los videojuegos. Es importante, indispensable que los papás conozcamos los videojuegos que tienen nuestros hijos, que los juguemos con ellos, no tanto para ponernos a la par, sino para conocer y saber hasta dónde sí es indicado y hasta dónde no es indicado determinado videojuego para darle el acceso. Entonces miren cómo nosotros logramos generar conciencia de nuestros hijos, sensibilizarlos frente a eso que pueden ver en la internet que no es bueno, y también sensibilizarlos que pueden ver en la internet que es bueno. Más adelante vamos a tener un programa, un tema en donde podemos ver y vamos a conocer todos esos beneficios y esas cosas positivas y buenas que nos ofrece la internet, y ustedes van a tener una herramienta más para poder llegar a sus hijos. Dentro del sensibilizarlo, lo otro es trabajar en las emociones de nuestros hijos, tratar nosotros de cubrir esa área emocional. Nosotros por lo general cubrimos la alimentación, el vestuario, la casa, el colegio, pero poco hablamos de las emociones de nuestros hijos, cubrir esa parte emocional, hacerlos unos chicos más fortalecidos en sus emociones, que las conozcan, las identifiquen, las controlen y respondan de una forma adecuada frente a sus emociones. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues conociendo nuestras propias emociones, manejando nuestras propias emociones, controlándolas y sabiéndolas expresar. O sea, yo no puedo pedirle a mi hijo que no entre en ira cuando soy un papá que siempre reacciono con ira. No le puedo pedir a mi hijo que no se deprima cuando soy una mamá depresiva, que tomo medicamentos y todo el tiempo estoy llorando y vuelvo un problema chiquito en un conflicto grandote. Entonces debo cuidar mis emociones como papá y mamá, debo conocerlas, debo trabajar en ellas, debo resolver y sanar una cantidad de situaciones personales para ahora sí poder darle apertura a mis hijos y comenzar a enseñarle a manejar y a conocer esas emociones a nuestros hijos. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros logramos fortalecer esa parte emocional, esa parte psicológica, esa parte comportamental en nuestros hijos, pues ellos van a ir fortaleciendo su personalidad, van a sentirse muy fortalecidos en su desarrollo moral, y muy probablemente cuando estén como en acceso a eso como tan agradable que es la internet, la tecnología, el videojuego, las redes, bueno, todo esto que ofrece el internet, pues logren mantener un control, o por lo menos te escuche de una forma adecuada, lo acepte y lo aplique a eso que como papá y mamá le estamos indicando. Y dentro de ese trabajo con nuestros hijos, la comunicación, supremamente importante. Nosotros debemos comunicarnos
con nuestros hijos, hablarles las cosas claramente, mostrarles las cosas con claridad. No podemos tener a nuestros hijos dentro de una burbuja, porque ellos van a salir al mundo en cualquier momento, y cuando salen al mundo y no conocen todo esto de la mano de nosotros, pues obviamente como que dicen, wow, esto tan bueno y esto tan chévere que hay acá en internet, ¿qué significa? Y comienzan a distraerse y a dejarse llevar por todo eso. Entonces miren que son cosas que podemos hacer como de antesala, de antemano, a que ya llegue la situación problemática y conflictiva de los abusos de todo este tema de los videojuegos y de las redes sociales. Si de pronto como papá y mamá ya estás frente a una problemática más severa de estos usos, pues recuerda que debes buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, que son los expertos para poderte ayudar en estas situaciones, y que como familia debemos entrar a estos procesos y debemos ayudar y apoyar estos procesos. A veces le tenemos temor a estas consultas, nos hacemos como los locos o llevamos a los hijos y pensamos que solo son los hijos, y no, realmente debemos involucrarnos y mezclarnos todos en estos procesos, porque allí jugamos un papel importante todos, y las emociones de todos están como así revueltas y no sabemos qué hacer. Y ahí viene esa orientación profesional en donde alguien que nos pueda orientar, guiar, a organizar todo esto que está pasando en mi hogar y en el uso de la internet. Antes de finalizar, acabo de recordar, y creo que es muy importante que nosotros revisemos qué tanto usamos el internet, las redes sociales, el celular, el WhatsApp, todo esto nosotros como padres, ¿no es cierto? Porque a veces los que hacemos los excesos somos nosotros, y le pedimos a los hijos que no hagan excesos. A veces somos nosotros los que todo el tiempo estamos en el celular pegados en el almuerzo, cuando vemos la novela, acostados, en el carro, bueno, todo el tiempo estamos conectados en nuestros celulares, obviamente pues nuestros celulares con todas sus aplicaciones, y los hijos eso es lo que están observando. Entonces es muy difícil que yo también le pueda poner un límite, un horario, una restricción, cuando yo misma no logro tener un límite, un horario, una restricción y un autocontrol de las redes. Esto también es supremamente importante, padre y madre, muy, muy importante. ¿Listo? Bueno, espero que haya sido de gran ayuda este tema, que ustedes puedan estar un poco alertas a todo lo que está pasando con los juegos, con las redes, con todo en internet, en sus hijos pequeños y en sus adolescentes, y que asuman estas medidas que les he compartido para que comiencen a tener pues unas dinámicas más sanas y más tranquilas al interior del hogar. Fue un gusto acompañarlos, fue un gusto estar con ustedes. Recuerden que si me requieren, si me necesitan, me pueden contactar y estaré presta para ayudarles y servirles. Esta fue la primera conferencia de la serie Usos y abusos de las herramientas tecnológicas en niños y adolescentes, una apuesta de formación de padres de familia desde los medios de comunicación del Observatorio de Infancia de Colombia. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora para que sigamos compartiendo conocimientos que redundará en la crianza de nuestros niños y adolescentes.